¿Cómo el ser un instrumento en manos de Dios nos puede permitir que Dios, por medio de nosotros, lleve música a muchos otros? La analogía de ser un instrumento en las manos de Dios se refiere a permitir que Dios use nuestras vidas como un medio para cumplir su propósito y voluntad en el mundo. Al igual que un instrumento musical en manos de un músico talentoso puede producir hermosa música, nosotros como seres humanos podemos permitir que Dios nos use para llevar bendición y bienestar a otros. Algunos temas que podrían explorarse en relación con esta analogía incluyen la importancia de la disponibilidad y la rendición a la voluntad de Dios para ser utilizados como instrumentos en sus manos, cómo desarrollar y utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado para su gloria y servicio a los demás, el papel de la humildad y la obediencia en permitir que Dios nos use como instrumentos en su obra en el mundo, cómo ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y seguir su guía en el servicio a otros, cómo enfrentar los desafíos y las pruebas en el camino de ser instrumentos en manos de Dios y confiar en su sabiduría y poder así hacer las cosas en todas las circunstancias. La idea de ser un instrumento en las manos de Dios es una metáfora poderosa que puede inspirarnos a vivir nuestras vidas de una manera significativa y transformadora, buscando cumplir su voluntad y llevar bendición a aquellos que nos rodean. Puedes explorar más sobre este tema en libros, artículos y recursos en línea que aborden la vida cristiana y la relación con Dios desde esa perspectiva. Así que aquí te presento todo lo que tiene que ver con ese tipo de evolución a instrumento. Primero, para que llegues a hacer eso, necesitas darle importancia a la pureza y a la santidad en tu vida, para que seas usado por Dios de una manera poderosa y efectiva. Debes cultivar una vida de oración y comunión con Dios para estar en sintonía con su corazón y la dirección que Él quiere en la vida tuya diaria. La necesidad de dejar de lado tu propio ego y tus deseos para que permitas que Dios tenga el control y use tu vida según su plan y propósito. Aunque no te engañes, aunque no lo permitieras, Dios siempre tiene el control, y si al final no lo permites, tendrás un terrible juicio. Dios es rey, entiende eso de una vez. Esto es monarquía, no democracia. El hombre creó la democracia, pero Dios siempre ha sido monarca. Y todo aquel que se crea lo suficientemente estúpido para hacer su voluntad y brincar la voluntad de Dios, enfrentará un terrible juicio y una terrible realidad. No le temas al hombre valiente que te pueda quitar la vida del cuerpo. Témele al Dios Todopoderoso que puede quitarte la vida de tu alma. La siguiente es cómo superar los obstáculos, como el miedo, la duda o la falta de la confianza en nosotros mismos, para confiar plenamente en Dios y su capacidad para trabajar a través de nosotros. La importancia de la fe y la confianza en Dios en el proceso de ser un instrumento en sus manos, incluso cuando no entendamos completamente su plan o no veamos los resultados de inmediato. Y cómo mantener una actitud de gratitud y humildad al reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y que somos simples colaboradores en su obra en el mundo. Estos son solo algunos temas que pueden ser explorados en profundidad en relación con la metáfora de que seas un instrumento en las manos de Dios. Hay una gran cantidad de recursos disponibles, incluyendo libros, estudios bíblicos, sermones, enseñanzas de líderes espirituales, que pueden ayudarte a profundizar en esa reflexión y a crecer en tu comprensión de cómo ser un instrumento eficaz en las manos de Dios en tu vida diaria. Recuerda que para ser un instrumento en manos de Dios implica esto un proceso continuo de crecimiento espiritual, redención y obediencia a su voluntad, y requiere una relación cercana y constante con Dios, una vida de oración y una disposición para dejar que Él te utilice de una manera en que Él considere mejor para su gloria y el bienestar de otros. Pero aquí quiero aclarar algo. Esto no es como las marionetas, señores. Dios utiliza a las personas con su libre voluntad, no sin ella. En ocasiones, el Señor sí se impone a la voluntad de los hombres, entiéndanlo, ¿de acuerdo? Dios es Rey y Señor y no le debe explicaciones a nadie. Si tú tienes una gracia, vamos a llamarle, que la gracia sea simplemente decir, ¿sabes qué? Es que Dios es buena onda, simplemente me está dando chance porque respeta mi libre albedrío.
No malinterpretes la bondad con debilidad. Dios es el más fuerte y basta solamente su voluntad para que destruya lo que creó, porque su voluntad creó todo y su voluntad puede destruirlo todo. Pero Él no se arrepiente de lo que crea, así que no seas estúpido y no confundas bondad con debilidad. Nunca hagas eso. Uno solo es monarca, señor y rey, nada más. Puedes tener todos los dioses que quieras, puedes creer todas las porquerías que quieras, puedes negar a Dios todo lo que tú quieras, puedes hasta decir que estoy loco y que pierdo mi tiempo aquí y que no es cierto y que no existe Dios y que esto simplemente existe porque existe, y hacerle caso a los dos libros de Stephen Hawking. ¿Sí? Pobre Stephen Hawking. Salió en la serie de The Big Bang Theory. Se hizo famoso por mucho más que eso. Y ahora, estando muerto, debe sentirse como el mayor imbécil de todos los tiempos, por haber negado a Dios toda su vida. Vivió en una miserable prisión que fue su cuerpo, y ni así entendió que teniendo toda esa inteligencia, el Señor lo había confinado ahí para ver si tenía la humildad de humillarse ante Él para darle gloria, y así quizá Dios le habría sanado. Pero no, a las grandes mentes del Señor les suele dar grandes prisiones. Recuérdenlo, el cuerpo es tu hogar, es el templo de Dios, pero también si eres malo y crees que tienes la virtud y que lo vas a lograr, es tu prisión. Después de que salgas de ella, conocerás el juicio y la verdadera santidad todopoderosa de Dios. Si creíste en Él, te sentirás afortunado. Y si no, lo siento mucho, amigo y amiga, porque no puedes tapar el sol con un dedo. Y Dios no es pendejo. Que Él te dé tiempo para que tú te engañes en tus falacias no quiere decir que lo hagas más o que lo hagas menos. Lo que sí quiere decir, y grábatelo, es que si tú eliges no creer verdaderamente en Dios, recibirás un muy amargo pago de tus obras. Y no habrá poder en la tierra, ni voluntad tuya, ni poder en los cielos, que te salve del juicio divino. Te lo digo yo, que estuve frente a Dios. Piensa lo que te dé tu gana. Pero al final de cuentas vas a morir. Y cuando mueras, ni toda tu política, ni todos tus títulos, ni todo lo que sabes, te va a salvar de eso. Una eternidad Dios tiene, y tú, un simple tiempo, una brizna en la nada. ¿Qué es para Dios esperar lo más que vivieras si en la eternidad tiene para darte lo que merecen tus obras? Nos envía a nosotros y a personas que hacen morir y luego resucita. ¿Por qué? No sé, no estoy sentado en su trono. Le dio su gana, lo hizo y se acabó. Grábatelo. Esto es monarquía, no democracia, y solo Dios es rey. Y si vas a hablar de Satanás, déjame decirte que Satanás es el lameculos más grande que existe. Porque no es otra cosa que un maldito charlatán. Y yo, que he participado en exorcismos, te digo que es un embustero y un maldito charlatán y un lameculos. No es otra cosa. Y es el conserje y el burro de Dios. Y no porque Dios lo quisiera, sino porque Satanás mismo lo quiso. Una persona cuando va al infierno, y digo porque Satanás siendo ángel es persona, no va al infierno porque Dios lo envía ahí. Va al infierno porque Él elige ir ahí. Dios no es el que condena, Dios te da lo que merecen tus obras. Satanás prefirió perderse antes que adorar a su Creador. Es el verdugo de los hombres que deciden no creer en Dios y se burla de ellos. Es el burro de Dios porque no puede hacer otra cosa que la voluntad de Dios aunque no lo quiera. Y el poder que él tiene, discúlpame, pero el poder que Satanás tiene, lo tiene porque Dios se lo dio. Y basta que Dios haga esto para que Satanás deje de tener todo poder. ¿Y sabes qué se necesita? Oración, ayuno, caridad, penitencia
sacramentos, la Sagrada Eucaristía, una vida de pureza. ¿Y sabes qué? Satanás chingó a su muerte, porque no tiene madre y no vale ni siquiera lo que vale la nada. Es un maldito maldecido por Dios, al que no se le puede maldecir más. Y Él quiere que le tengas miedo, y que creas que tiene poder, y que creas que tiene injerencia. No, ni todas las maldiciones de la tierra son tan grandes como para llegarle al tipo de maldición que Él tiene. Nadie puede maldecirlo más de lo que ya está, porque está maldito por Dios. ¿Lo entiendes? Maldito por el hecho de ser, maldito por aquel que es. No existe maldición más grande, y no existe imbécil, estúpido y lameculos más grande, mentiroso y embustero más grande que Satanás. Grábatelo y no le tengas miedo. Oración, ayuno, caridad y penitencia. Es el secreto. Ahora, ¿cómo desarrollar y utilizar los talentos y los dones que Dios nos ha dado para servirlo a Él y servirlo libremente, no como marionetas? Y para bendición de los demás, reconociendo que estos son dádivas divinas, privilegios de servicio, que tienen que ser utilizados con sabiduría y generosidad. La importancia de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo y de nuestras propias ambiciones para poder seguir su dirección y propósito en nuestra vida cotidiana. Cómo vivir una vida de amor y compasión hacia los demás, reflejando el corazón de Dios y entendiendo su gracia y misericordia para aquellos que nos rodean. Y la necesidad de perseverar en momentos de dificultades, pruebas y desafíos, confiando en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias y que su plan es perfecto. Cómo ser sensibles y obedientes al Espíritu Santo, permitiendo que su plan siempre dé fruto en nosotros y permitiendo que nos guíe, nos capacite, nos transforme para cumplir sus propósitos, porque Él es Dios en nuestra vida. La importancia de la humildad, de la rendición total a Dios, reconociendo que no somos dueños de nada, ni de nuestra vida, sino que pertenecemos a Él y que su voluntad es la que debe prevalecer en todo momento. Si no es así, garantízame que tienes el día de mañana. Tú podrás pensar que sí, pero basta que Dios diga hasta aquí y mueres. La vida es un milagro en cada instante. Valóralo. Hay muchos milagros en cada instante. Tus hijos, tu mujer, la casa que tienes, los bienes temporales. ¿Qué te vas a llevar? No seas tonto, oyente. Malgastas tu tiempo trabajando y dejando a tu familia de lado, dejando la oración de lado, dejando las cosas que en verdad valen la pena, para que cuando dejes el cuerpo, todo ese efímero esfuerzo quede en la nada. ¿Por qué no lo entiendes? Esta es una vasija. Cuando tú te salgas, ¿qué carajos te va a quedar? ¿Por qué no entiendes de una vez qué son tus obras? ¿Por qué no entiendes cuál es tu moneda de cambio? ¿Por qué no lo entiendes? 100 años, 200 o 1000 son un día, y eso es una metáfora para Dios. Comprende, Dios no tiene principio, no tiene fin. Los estúpidos que dicen, aquí en el universo está Dios, ya lo descubrimos, eso es una sandez. Entiende, la potencia de Dios es tan grande, su soberanía tan infinita, que Él habita fuera del espacio, fuera del tiempo y fuera de la ley. Él es la ley, no la hace, Él es la ley. Él es el creador del tiempo y es el creador del universo y no cambia, jamás cambia. Tú vas a morir, tú vas a envejecer, al igual que yo y al igual que todos. ¿Por qué rayos no lo entiendes mientras aún tienes vida? ¿Por qué te afanas en las cosas que aquí vas a dejar? Vas a morir, te vas a pudrir, no vas a tener diferencia a un muerto. Te van a hacer polvo en un fuego. ¿Y qué te va a quedar? ¿Y qué le vas a decir a Dios? Mira, Señor, esto estudié. Mira, Señor, tanto dinero hice. Mira, Señor,
Tantas personas hicieron loas de mí y de mis logros. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Mira, hijo, mira cuántas almas no tocaste. Mira de cuántos te aprovechaste. Mira cuán vacío está el tesoro verdadero de la eternidad, porque malgastaste tu tiempo en lo que efímero es a mis ojos. Yo soy un estúpido sentado en esta silla explicándotelo, pero llegará la muerte y a ella no le importa qué lugar tienes, no le importa qué estudios tienes, y no le importa si eres un político de mucho renombre o un rey. La reina Isabel, que vivió todo lo que vivió, ¿se pudrió diferente? ¿Murió diferente? ¿No tuvieron que arreglarla y llevarla en una cámara mortuoria especial para que la viera todo su pueblo y no era más que un pedazo de carne pudriéndose? ¿Dónde está la diferencia en los muertos? Lo mismo se pudre un rey que un mendigo. ¿Por qué no lo entiendes? Esta es una vasija. Glorifícala con obras para que cuando el Señor reforje los cuerpos, lo haga verdaderamente con gloria, porque la merezcas. Porque los idiotas que creen que Dios va a tomar el mismo polvo, los mismos huesos, son ignorantes, ¿no es cierto? El Señor va a reforjar todo y a resucitar a los muertos, pero no del mismo polvo ni de los mismos huesos. Lo que te hace ser la persona que eres no es esto, no es esto. Eres tú, tu alma, tu espíritu. Cuando Dios te ordene entrar de nuevo en huesos y carne nuevos que serán glorificados, ¿qué crees que te va a cambiar? Solo tus obras. ¿Por qué no empiezas a entender eso? ¿Por qué no empiezas a cambiar tu vida por algo que en verdad será la moneda de cambio que no perece? No seas tonto. Mientras tienes tiempo, no seas tonto, de verdad. ¿Cómo impactar y transformar al mundo a nuestro alrededor a través de nuestras acciones, palabras y testimonios, siendo portadores del amor y de la verdad de Dios en todo momento? Y esto que te digo son solo algunos aspectos a considerar en la reflexión sobre cómo se es instrumento en las manos de Dios. Cada persona puede tener una experiencia única y personal en su caminar con Dios, pero la clave es estar dispuesto a poner tu vida en sus manos, a buscar su dirección y a ser obediente a su divina voluntad en todo momento. Así que te invito a que sigas buscando los recursos, las enseñanzas que te ayudan a crecer en la comprensión de este tema y que busques una relación profunda y cercana con Él a través de la oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes. Siempre que Dios te bendiga en tu camino, si es que de veras quieres ser un instrumento de Dios. Si deseas profundizar en este tema como instrumento en las manos de Dios, te presento también algunas lecturas sugeridas que pueden ser de tu interés. Siervos o amigos, cómo ser un instrumento en las manos de Dios, de Jeff Manning. El poder de ser un instrumento en las manos de Dios, de Charles R. Swindoll. Los dones de la imperfección, vivir con autenticidad y aceptar la vulnerabilidad y encontrar la valentía de ser yo misma, de Brené Brown. Hacedores de historia, cómo ser un instrumento de Dios para cambiar el mundo, de Stovall Weems. La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo. Una vida con propósito, ¿para qué estoy aquí en la tierra?, de Rick Warren. Dios te bendiga y buenas noches. Una reflexión para cada día del año, de Max Lucado. La voluntad de Dios es un camino que descubre el plan de Dios para tu vida, de Bill Hybels. Cómo oír la voz de Dios, de Joyce Meyer. Los planes de Dios para ti, de J. J. Packer. Estas lecturas te pueden proporcionar una base sólida para profundizar en tu relación con Dios y en cómo ser un instrumento en sus manos y en tu vida cotidiana. Recuerda que la búsqueda de una vida en sintonía con la voluntad de Dios es un proceso continuo y cada persona puede tener una experiencia única en su caminar espiritual. Espero que encuentres en estas lecturas algo inspirador y edificante para que puedas escuchar lo que te digo.
No cuides mucho esta vasija, cuida lo que llevas dentro, porque ésta será renovada, pero la de adentro pagará con la única moneda de cambio que quizá no tienes. Acuérdate, a la arena se la lleva el viento, a la piedra no la mueve ni el mar.